Dale. Listo, que comience la clase nomás. Bueno, bueno. A ver. Vos sabés que no puedo compartir, Rosario. Tenés que habilitarme para compartir pantalla. Fíjate, Ahí Silvia, está. si podés ahí. Perfecto. Ahora sí. Bueno. A ver. Ahí está, eso es lo que le estaba diciendo de la ley 26529, que habla sobre los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. En cuanto a los derechos del paciente, o sea, ya cuando nacemos, o sea, que somos considerados por ley como persona, ya tenemos derecho. Y en esos derechos está el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la dignidad. Es por eso que se hace tanto hincapié en todo, en la atención, digamos, en este caso que vamos a tratar todo lo que es la parte de la atención, el derecho del paciente a tener, o sea, el consentimiento informado para cualquier actuación que le hagamos. Y en ese caso, o sea, todo esto se le hace por los derechos, o sea, los más esenciales que son la integridad física y psíquica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar en condiciones física y psíquica para poder dar un consentimiento también en este caso. Y el derecho a la vida, que son los más esenciales. Entonces, dentro de los derechos del paciente va a estar la asistencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el paciente, o sea, no podemos rechazar asistirlo a un paciente. En el caso, por supuesto, dentro de nuestras incumbencias, o sea, si no se deriva, pero sí hay que atenderlo. El trato debe ser digno y respetuoso, o sea, no importa la clase social o la parte, digamos, de étnica, o sea, se tiene que hacer un trato digno y respetuoso. El profesional es la relación profesional-paciente, que es el inicio, digamos, de que el paciente se sienta a gusto y confiado, ¿no es cierto?, de quien lo atiende. La intimidad, o sea, todo lo que el paciente nos cuente o se plasme en la historia clínica, es intimidad del paciente, o sea, eso no debe divulgarse. Por eso acá también la confidencialidad, o sea, la historia clínica no puede estar en manos de cualquiera, o sea, tiene una guarda y eso hay que respetarlo, o sea, no se puede tampoco divulgar todo lo que está en la historia clínica. Autonomía del paciente, ¿qué quiere decir esto? La autonomía del paciente es uno de los derechos, que es cuando el paciente tiene el derecho de autorizar que le hagan un tratamiento o dar conformidad a un consentimiento informado. La información sanitaria, que bueno, eso yo ahora más o menos se lo explico paso por paso, pero lo vamos a ir más profundamente. Es todo lo que le vamos a informar al paciente. O sea, cuando se presenta un paciente a la consulta, es todo lo que le vamos a decir, lo que tiene, lo que se le va a realizar, el tratamiento, cómo van a ser los resultados, y la interconsulta médica. En el caso que nosotros, o sea, veamos que no es de nuestra incumbencia, lo tenemos que derivar o hacemos la atención que a nosotros nos corresponde y después si necesita, por ejemplo, un paciente que tiene onicomicosis, podemos atenderlo, hacerle toda la terapéutica, pero darle las recomendaciones necesarias de lo que debe hacer con respecto a eso, a esa patología. Y acá es lo que le decía de la información sanitaria. Entiéndase por información sanitaria aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, estudios, fueron necesarios realizarle, o sea, los estudios que fueron necesarios realizarle, y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas del mismo.
O sea, el paciente cuando nosotros los atendemos, tiene que, o sea, nosotros tenemos que basarnos en que, o sea, el paciente no sabe nada y lo tenemos que, o sea, informar de todo lo que estamos viendo, de lo que tiene, de qué terapéutica se le va a realizar, cuáles son los procedimientos futuros que tiene que hacer para que el paciente se haga responsable y que pueda asistir nuevamente si es necesario, o sea, a la consulta para seguir un tratamiento. Y tiene que ser de forma clara, porque, o sea, el paciente se tiene que ir del consultorio sin ninguna, o sea, duda. O sea, nosotros tenemos que dejar claro toda la respuesta que él necesite saber sobre la información que le estamos dando. La autorización. La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. O sea, esto influye en los derechos que tiene el paciente. O sea, el paciente es dueño de su cuerpo y por tal va a decidir lo que se va a hacer, digamos, la información sanitaria, a quién se la va a brindar. Él elige. Si hablamos del consentimiento informado, ya, o sea, uno de los primeros consentimientos informados que se empezó a realizar fue en el año 1914. Esto es para que ustedes tengan una idea más o menos de cuándo todo esto empezó. Que es una paciente que tenía un fibroma, la operaron, pero no se le había dado ni información, no se le hizo firmar ningún consentimiento informado, ya que por sí el consentimiento informado, si bien es verbal, cuando hay un tratamiento que es riesgoso o es invasivo, tiene que haber un consentimiento informado. Y el segundo fue en 1957 también, una persona que se le estaba por hacer un estudio de aorta, para ver la morfología de la aorta, y el paciente quedó parapléjico, que también no se le había informado sobre los riesgos. Por eso siempre antes de hacer un consentimiento informado tiene que estar, o sea, bien claro todo lo que se le va a hacer, los riesgos, qué posibles riesgos o no que puede tener el paciente. Entonces lo que dice la ley es que es la declaración de voluntad efectuada por un paciente por la cual éste decide prestar su conformidad y someterse a un procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone como médicamente aconsejable, luego de haber recibido información suficiente. La información, aunque el paciente no quiera saber la información, nosotros tenemos la obligación de dársela. Si el paciente no está capacitado porque no tiene ¿no es cierto?, la capacidad física o psíquica y va con un tutor o con un familiar, entonces se le explica al familiar a quien lo acompaña, se le explica. Toda la podología es verbal, o sea, todo lo que se le explique al paciente va a ser verbal, o sea, el consentimiento informado, como ya les dije, o sea, se puede usar más en la parte, digamos, porque en nuestro trabajo Hola chicas, se cortó Silvia evidentemente. Vamos a esperar unos minutitos. Nos quedamos acá. Bueno. Ahí está Silvia. Silvia, se cortó Ahí. el último minuto. Ah, bueno, bueno. Así que si querés Estaba repetir. hablando. Y se Sí, cortó el ahora compartir pantalla. Sí, voy a tener que hacer de nuevo. A ver acá. Ahí está. A ver si me queda. Bueno, eso es el consentimiento. El consentimiento informado entonces quedó claro. O sea, eso se alcanzó a escuchar, ¿no? Sí, pero no la última parte, profe. En el caso o sea, lo que respecta a nosotros en podología, los tratamientos que no son invasivos, a no ser por ahí que, o sea, una espiculotomía en un grado 3, que ya viene con infección el paciente, y por ahí lo recomendable es, o sea, que tome antibiótico, o sea, que vaya al médico, nosotros no podemos recetar, a que le dé antibiótico, y a lo mejor algún antiinflamatorio para poder asistir y poder hacerle la espiculotomía.
Pero en sí lo que es invasivo es más en la parte médica, o sea, si te hacen un estudio de endoscopía, una intervención quirúrgica, entonces sí eso se da por escrito. Pero lo nuestro es verbal, el consentimiento hay que explicarle bien al paciente todo lo que se le va a hacer y que no es, o sea, no le podemos asegurar un éxito en el tratamiento, eso lo tenemos que tener claro. Perdón, una consulta. Sí. Es verbal en nuestro caso, pero para los menores de edad. Para los menores de edad, mira, o sea, tiene que ir acompañado, eso lo vamos a hablar ahora sobre los derechos de los menores. Cuando lleguemos ahí yo te lo explico. Lo que se debe informar, bueno, el estado de salud, procedimiento propuesto, beneficios esperados, riesgos, molestias, efectos adversos previsibles, especificación de los procedimientos alternativos, consecuencias previsibles de la no realización de los procedimientos propuestos. O sea, todo hay que informarle, que no quede nada. Porque una de las preguntas que se puede hacer es si me firmó el consentimiento informado de todo, y surge un problema, no sé, se le complica sobre un trabajo nuestro. La ley establece que o sea, el profesional de la salud no se exime de la responsabilidad. Ahora, si el consentimiento informado está bien detallado sobre los riesgos posibles que puedan ocurrir, ya queda exento de toda responsabilidad. O sea, en el caso que fuera por culpa del profesional, sí, o sea, acá hay responsabilidad. Pero si está plasmado en el consentimiento informado y está advertido de los riesgos, y justo ese problema le surgió de lo efectuado, digamos, y está aclarado, ya se exime de la responsabilidad del profesional de salud. ¿Hasta ahí van entendiendo? Cualquier pregunta me interrumpen. La obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito público o privado requiere el previo consentimiento informado del paciente. Así que, o sea, llega un paciente a nuestra consulta, vamos a ponerle con la onicocriptosis, le explicamos lo que se le va a hacer, cómo, o sea, si le va a doler, si no, si, por ejemplo, sangra, y bueno, toda la terapéutica, el procedimiento que se le va a hacer, o sea, hacerle un vendaje oclusivo, colocarle una crema antibiótica, darle las recomendaciones que se lo tiene que dejar 24 horas, y que no se lo moje, eso es esencial, nunca se olviden por ahí, bueno, ustedes todavía no hicieron las prácticas, eso después lo van a ver, darle todas las recomendaciones, porque, y que quede claro, porque el paciente por ahí se olvida de lo que le decimos, va, se baña, se moja la venda, se deja la venda mojada y después tiene una infección al otro día, porque la crema o sea, la crema antibiótica se les fue con el agua, se mojó el dedo, y entonces dejarle bien claro y que entienda toda la información que le damos. Y a las 48 horas, control. En el caso, vamos a poner el caso de una espiculotomía, puede ser también un heloma, más por ahí si es un heloma interdigital, o neurovascular, que generalmente está en la planta del pie, que son los más difíciles de sacar, porque esos son muy dolorosos. Entonces por ahí controlar o decir cualquier cosita me comunica, o sea, después de la terapéutica. Y darle todas las recomendaciones. Instrumentación. El consentimiento informado será verbal con las siguientes excepciones. Internación, o sea, ahí no se le va a hacer firmar, en nuestro caso esto no nos incumbe, pero es para que tengan en cuenta. Intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, y bueno, después vamos a ver lo que es la revocación. O sea, también está o sea, no es necesario el consentimiento informado, por ejemplo, en un accidente, donde corre riesgo la vida del paciente. Entonces ahí no se necesita consentimiento informado, sino que hay que actuar porque si no puede correr riesgo su vida. Cuando nosotros atendemos a un paciente y por ejemplo queremos llevarlo a un congreso, exponerlo,
con fines académicos, como dice acá, también necesita el consentimiento informado del paciente. Y ese sí, por escrito, porque le piden permiso al paciente para poder exponerlo. Generalmente no se pone solamente el nombre, no se le muestra la cara, eso sobre todo. Cuando ustedes saquen fotos, sea para esto, para exposición con fines académicos, o sea porque tienen que presentar el trabajo final, que tienen que presentar un caso, la cara del paciente no se tiene que ver. Y para esto también, o sea, se necesita, igual que cuando está en el consultorio y ustedes quieren sacarle foto del pie, le piden permiso al paciente, no le hacen firmar nada. ¿Le puedo sacar una foto? Generalmente el paciente le va a decir, sí, pero que no me salga la cara, porque es el problema que no quieren que le saquen foto, pero bueno, es los pies solamente. Y siempre con el permiso del paciente. Bueno, acá están las excepciones: cuando mediare grave peligro para la salud, cuando mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente y no pudiera dar el consentimiento informado por sí o a través de su representante legal. Ve, ahí son excepciones del consentimiento informado. Si voy muy rápido me dicen, chicos. Revocabilidad. Esto significa, como dice la decisión, el profesional acata la decisión y deja constancia en la historia clínica. Esto quiere decir, por ejemplo, si un paciente le da la conformidad, el consentimiento informado, de que se va a hacer un tratamiento y después lo quiere revocar, o sea, lo quiere rechazar, hay que aceptarlo. O sea, hay que respetar la decisión del paciente. Entonces, todo eso, ya habiéndole explicado los riesgos o no, vamos a volver a lo que es la onicocriptosis, que es lo más, digamos, complicado. Tiene infección y no se puede realizar la espiculotomía, o sea, se rechaza él, por miedo, por lo que sea. Y bueno, y hay que aceptarlo, pero también, o sea, ya habiéndole explicado los riesgos que puede tener, aunque sea, o decirle, pero va a tener que ir al médico para que lo vea, o un cirujano para que le coloque, si bien nosotros podemos colocar anestesia, para que lo vea, porque a lo mejor a uno le tiene más temor, y entonces de derivarlo a un médico que lo vea, y si no, un cirujano que explicarle que también se le va a colocar anestesia, y que le va a tener que sacar ese pedacito de uña, porque el tema es así, o sea, si hay una onicocriptosis de un grado 2, un grado 3, que ya está inflamado, está infectado, y si no, toma antibióticos, pero si no se saca la espícula, si no se retira la espícula, y no se le va a curar la herida, o sea, es como algo que tiene clavado ahí en el surco, lastimado, o sea, el tejido está lastimado, y, o sea, por más antibióticos, sí, la infección se le va a ir, el pus, todo eso, pero hasta que no se retire la espícula, no, va a seguir una herida abierta, o sea, no se le va a cicatrizar. Entonces todo eso hay que explicarle al paciente. Y las complicaciones, ¿no es cierto?, de cuando llega con una infección, si no se la trata, o sea, esa bacteria puede entrar a la sangre, o sea, se puede complicar más. Entonces todo eso hay que, sin transmitirle miedo, pero explicarle de una forma, digamos, que tome conciencia a lo que está expuesto, digamos. Otra de las cosas que le quería decir, que bueno, que el consentimiento informado, cuando se hace, que es por escrito, por algún tratamiento, tiene, o sea, lo ideal, o sea, que no se cumple, es que el profesional se siente frente a frente con el paciente y le explique todo, que el paciente haga las preguntas que tiene que hacer y después firmar el consentimiento. Porque, ¿qué pasa? O sea, cuando uno va, por ejemplo, que a mí me han hecho una colonoscopía, una endoscopía, le dan un formulario ya impreso, donde el paciente lo lee, no tiene el profesional enfrente porque se lo da la secretaria, lo firma, y eso no es lo ideal.
lo ideal es que el profesional le explique los riesgos que pueda llegar a tener ante una intervención, no un formulario escrito. Pero bueno, eso lo hacen y no es lo recomendable. Directivas anticipadas. Con las directivas anticipadas, el paciente puede haber dejado expresa su voluntad frente a las diferentes situaciones de hechos futuros, pero si tales directivas no existen y se encuentran en este momento absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad, el consentimiento informado podrá ser expresado por el representante legal, sea el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente. Esto siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de sufrir un mal grave para su vida o su salud. Esto lo que quiere decir es en el caso que el paciente antes, o sea, con anterioridad, por eso anticipada, deje expresa voluntad de lo que quiere hacer con su... Él es dueño de su propio cuerpo. Entonces él va a decidir, en el caso, por ejemplo, que tenga una enfermedad terminal, no llegar a la eutanasia, pero puede dejar expreso que, por ejemplo, no se le hagan tratamiento para alargar su vida. Eso puede hacerlo por expresamente, ¿no es cierto?, expresarlo por escrito y dejar unas directivas anticipadas. Y manteniéndolo, ¿no es cierto?, con todo, o sea, lo que es alimentación y todo eso, pero sin un soporte que le alargue la vida. Ahora vamos a ver, bueno, con esto, con consentimiento informado, ¿algún inconveniente, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, seguimos con historia clínica. La historia clínica es un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Acá tienen que, o sea, cuando ingresa el paciente, o sea, es obligación por ley. ¿Por qué? Porque con la historia clínica, el profesional es un aval que tiene ante un posible mala praxis. En ese caso, consta toda en la historia clínica, desde que ingresa el paciente con todos los datos que ustedes deben tener una copia de lo que es la historia clínica, cómo se completa, y las actuaciones que le hacemos. O sea, todo tiene que figurar. Y cada vez que ingresa el paciente, la fecha y el tratamiento que se realizó. En el caso que haya, por ejemplo, quiero agregar eso, una mala praxis o el paciente, ¿no es cierto?, vaya a la parte judicial, digamos, para hacerle un juicio, una intimación al profesional, pueden hasta, o sea, la ley puede hasta secuestrar la historia clínica, llevársela, porque uno la puede modificar, entonces hasta eso puede pasar, o sea, retirar toda la historia clínica para que no haya, digamos, lugar a que puedan ser modificadas. En cuanto a la historia clínica informatizada, esto la ley lo permite, pero tiene que tener todos los recaudos para que no se pierda información, o sea, que si la información se puede llegar, no sé, a perder, entre comillas, se pueda rescatar, o sea, tiene que tener una seguridad que esas historias clínicas que están en la computadora no se pierdan. Por eso dice, puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de datos contenidos en la misma. O sea, se puede hacer, pero teniendo todos esos recaudos. La titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. Nadie más es el titular. El paciente, por todos los derechos que tiene y porque él es el que se está haciendo atender.
A su simple requerimiento debe suministrarse una copia de la misma autenticada por autoridad competente de la institución asistencial y la entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada. O sea, si el paciente pide una copia de historia clínica para hacer una interconsulta o para lo que fuere, tiene que además tardar 48 horas para emitirla. Y tiene que estar autenticada por la parte, ¿no es cierto?, la clínica o el establecimiento que lo atendió. En los asientos. Perdón, profesora, Sí. en el caso que nosotros trabajamos en forma particular Sí. y el paciente nos pide la historia clínica, ¿es suficiente con que le demos una copia, verdad? Porque no tenemos cómo hacer autenticar, digamos, esta historia. Claro, se puede dar un informe por escrito, digamos, de lo que el paciente presenta y la firma y sello de ustedes. Bien. ¿Mm? Muchísimas gracias. No, de nada. Después los asientos de la historia clínica, o sea, lo que se debe colocar en la historia clínica. La fecha de inicio, bueno, ustedes tienen que seguir, acá más o menos hay algunos de los datos, pero ustedes, o sea, si se basan en la historia clínica que le dio Susana Yorca, ahí van a estar paso por paso todos la fecha de inicio, los datos del paciente, datos identificatorios del profesional bueno interviniente y su especialidad. Eso nosotros no lo colocamos a eso, o sea, generalmente el médico por ahí, pero nosotros hacemos la historia clínica con los datos, el número de ficha, todo lo que ustedes registran en la historia clínica. Registros claros y precisos de los actos efectuados, antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos si los hubiera, todo acto médico realizado o indicado, sea se trate de prescripción, que nosotros no prescribimos, suministro de medicamentos, o sea, eso no lo recetamos, realización de tratamientos, prácticas, estudios, etc. En la historia clínica, bueno, creo que más adelante se explica, pero en la historia clínica tiene que estar todo, el contenido de la historia de clínica, por ejemplo, si un paciente se hace un micológico y que le traiga una copia y ustedes lo colocan si es posible. Y si no, si le traen, no le traen la copia, asentar en la historia clínica qué resultado le dio, qué medicaciones le dio el médico, el profesional, todo eso tiene que estar asentado. Si tienen por ejemplo, le hacen una pedigrafía también, todo va adjunto a la historia clínica. Un análisis, por ahí si le traen una copia, para ver, por ejemplo, si le es diabético, toda la patología que le pueda dar, los resultados del análisis, traen una copia mejor y todo eso se adjunta. Si no se coloca a ver, bueno, me dio diabetes o qué tipo de diabetes, todo eso tienen que aclarar el tipo de diabetes, cuánto hace que es diabético, la medicación que está tomando, todo eso se tiene que estar asentado. Integridad, esto es lo que decía, forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas. En el caso, como ya que me olvidé decirle, cuando el paciente revoca, digamos, que rechaza un tratamiento, también debe estar asentado en la historia clínica. O sea, se deja constancia de por qué lo rechaza, pese a la información que le hemos dado, pero todo tiene que constar en la historia clínica. Tiene que ser, otra de las cosas, tiene que ser con letra clara, legible, no dejar espacios en blanco, no tachar. Si se comete un error, se puede colocar un asterisco error y se vuelve a corregir. No tiene que haber espacio en blanco porque uno se da a entender que como que lo puede llenar a ese espacio en blanco. Entonces tiene que estar, no tiene que haber tachaduras ni nada, ni usar líquido corrector. O sea, tiene que salvarse con la palabra error o algo que haga referencia al error que se cometió y volverlo a escribir, pero en el momento. Inviolabilidad. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud en su calidad de titulares de consultorios privados
tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información a personas no autorizadas. O sea, que acá la historia clínica tiene que tener una guarda y el responsable, el de la institución asistencial, el profesional, en nuestro caso nosotros, que tenemos consultorio privado, y en el caso que trabajen en una clínica, en la clínica donde se guarda la historia clínica, bueno, ahí ya son los responsables del lugar donde ustedes trabajan. No se puede perder, tiene que estar bien resguardada y es inviolable, no la puede ver cualquiera la historia clínica, solamente el profesional de salud, el que los atiende. Legitimación. Se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica el paciente y representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, y los herederos forzosos con autorización del paciente, siempre con autorización del paciente. Los médicos y otros profesionales del arte de curar, la copia debe ser autenticada, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, o sea, la persona que lo pide, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. O sea, se dejan todos esos datos de quién la pide, si es el paciente o algún familiar, como dice ahí, o digamos el cónyuge. Negativa y acción. Acá está el tema. Cuando se solicita una copia de la historia clínica, que debe entregarse dentro de las 48 horas, si en el caso, ante una negativa, no se entrega, se hace una habeas data, juzgado de por medio. O sea, eso se puede llevar al juzgado por la falta, digamos, porque la ley lo ampara esto. Dentro de las 48 horas tiene que estar la historia clínica. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe, todo bien. Bueno. Vamos acá. A ver qué quiero. Profe, Sí. le quiero hacer una consulta. Cuando el paciente rechaza algún tratamiento, nosotros lo dejamos escrito en la historia clínica, ¿no? Asentado. Pero, Sí. ¿qué nos avala a nosotros? Porque nosotros es la palabra del paciente contra la nuestra, o sea, lo que nosotros dejamos escrito. ¿Hay una firma, hay algo del paciente ahí? Sí, podés hacerle o un papel aparte, digamos, donde conste que él rechaza el tratamiento de acuerdo a todas las explicaciones y la información recibida, el motivo por qué lo rechaza y que él lo firme, ¿sí? Sí, porque yo conozco un caso de que por un problema en el pie, el virus, el papiloma humano, lo terminó matando. Ajá. Y ahí, o sea, no hubo problema, pero en el caso que la familia haga algún problema, a él se le dijo de que eso había que tratarse. Claro, No claro. le Sí, importa. sí, por eso, tanto la explicación que le dan y el rechazo, o sea, que quede por escrito, mejor la revocación del paciente y firmado por él y por ustedes, ¿sí? Con fecha y todo. Uh-huh. Profesora, en algún momento Sí. nos va a explicar bien detallado a quiénes le hacemos firmar el consentimiento y a quiénes de manera verbal solamente. Claro, el tema, mira, tengo colegas que, por ejemplo, el consentimiento informado, bueno, eso es lo que, creo que vos me preguntaste el tema de este caso, de esta pregunta, de los menores que me preguntaron. No. En el caso nuestro, o sea, invasivo no hay ningún tratamiento, lo que se puede ser un poco más es cuando es una onicocritosis, o sea que ya se hace una espiculotomía, pero no, en sí no es invasivo, o sea, no es una cosa invalidante, como si fuera un tratamiento. Tengo colegas que le hacen firmar un consentimiento informado cuando es un menor de edad, qué sé yo, 10, 12 años,
y van con los padres, entonces le hacen firmar un consentimiento informado al padre o a la madre a quien lo acompañe. Pero, o sea, yo nunca lo he hecho. Esa pregunta que es más legal, por ahí se la pueden consultar a Florencia en la próxima clase, para estar más segura a ver qué dice la ley. Pero lo nuestro siempre, o sea, siempre es verbal lo que hagamos el procedimiento que hagamos, o sea, porque no vamos a abrir, por ejemplo, no tenemos la incumbencia como tienen en España, por ejemplo, que operan dedos martillos, o sea, las actuaciones quirúrgicas, digamos, tratamientos quirúrgicos que son de las patologías menores del pie, como ser un dedo martillo, dedo en garra, por ejemplo, un papiloma, todas esas operaciones las hacen. Nosotros no, en ese caso ellos sí tienen que hacer consentimiento informado porque es invasivo. Nosotros no vamos a sacar un mieloma y vamos a abrir, digamos, hasta llegar, digamos, una verruga y abrir para sacar la verruga. O sea, ya es otro procedimiento que eso se encarga el médico. Otra de las cosas que yo siempre aconsejo, o sea, de mi parte, o sea, de acuerdo a mí, o sea, a lo que yo hago, después cada uno, ¿no es cierto?, hay profesionales que la tratan a la verruga. Yo no hago tratamiento de verruga, o sea, si hay un halo hiperqueratóxico que cubre la verruga, retiro el halo hiperqueratóxico y lo derivo a un dermatólogo para que le dé un tratamiento. Que generalmente, o sea, va a haber pacientes que no van a ir al dermatólogo, se van a comprar algo en la farmacia, y también ustedes le tienen que explicar, es ácido eso, o sea, si se lo colocan es como en los de Loma, por ahí se compra un callicida, y le tienen que explicar que eso no lo tienen que usar. ¿Por qué? Porque es ácido, se puede, si pasa a la piel sana, eso se quema, se hace una úlcera, y en el caso de las verrugas, llega a las capas más profundas de la piel. O sea, si ustedes ven, a lo mejor se ven videos donde hacen la parte de sacar una verruga, de estirparla, y van a ver que son unas cosas que ustedes por afuera ven un pedacito de verruga, pero adentro es una bola blanca que sacan, que queda un agujero impresionante. Entonces no es superficial, entra a capas muy profundas la verruga. Entonces, yo en ese problema, en eso no me meto. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, que sacan, o sea, a veces se puede confundir, ¿no es cierto?, una verruga con un heloma neurovascular. Entonces ustedes ven por afuera que sí, que es grande, que tienen un halo hiperqueratóxico, lo retiran, y cuando ven los puntitos de los vasitos extravasados, digamos que es de la sangre, los puntitos negros, ven, eso es una verruga, y hacen la técnica de la presión y del pellizco, y también van a tener, ¿no es cierto?, identificado. Puede pasar que ustedes están sacando, deslaminando, digamos, la hiperkeratosis y sangra enseguida. Ahí paran, porque puede pasar a veces que está muy ahí superficial y al retirar el halo hiperkeratósico comienza a sangrar. Curan, sanan, yo siempre uso agua oxigenada y después le coloco una crema antibiótica. Yo uso la Betacor Plus, otros profesionales, otros colegas usan otra, pero siempre que tenga antibiótico, o sea, otros usan Plaxul o alguna que tenga antibiótico, y le hacen un vendaje, una curación con una gasita y le tapan eso. Y después lo derivan a un dermatólogo que se haga un tratamiento, porque si es verruga, o sea, que lo trate un dermatólogo. O sea, contando que el paciente va a ir al dermatólogo y que se va a hacer un tratamiento, pero generalmente por ahí el paciente muy rara vez va a ir a un médico y se lo va a tratar por él mismo. ¿Alguna otra preguntita? Gracias, profe. Bueno, a ver acá. Bueno, acá estamos sobre la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es, bueno, acá es el tema de reconocer a los niños y niñas, adolescentes como sujetos.
atribuyéndoles mayor poder de decisión según su edad y grado de madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, o sea, la ley establece, que lo vamos a ver en otro de las pantallas, que entre 13 y 16 años, o sea, tienen actitud de decidir sobre un tratamiento que no es riesgoso, que no es invasivo, siempre en presencia de un mayor, digamos, de sus progenitores, de sus padres. Pero esto, autonomía progresiva, quiere decir que, por ejemplo, un chico a lo mejor de 14, 15 años o 16, con otro de la misma edad, tienen diferente madurez, o sea, para decidir. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. Esto, o sea, si bien la ley después de los 16 años es adulto, lo considera adulto, pero también va en tener en cuenta lo que es la autonomía progresiva, la madurez del adolescente que lo van a atender. Ahora vamos a hablar de los derechos personalísimos. Esto todo se encuadra, digamos, en lo que es la autonomía del paciente, la integridad a la vida. Dice, derechos personalísimos a la dignidad. Bajo este se cobijan los demás derechos fundamentales a la integridad y a la vida, la cual tienen su presencia cuando se trata de la toma de decisiones que suponen la aceptación o rechazo de tratamientos médicos que importan riesgo para un paciente. O sea, siempre tener en cuenta los derechos del paciente, o sea, dueño de su propio cuerpo. Directivas anticipadas, lo que ya vimos hoy, que se pueden dar a la persona plenamente capaz, eso también tiene que estar, por eso la ley, uno de plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su cambiar designada, no escrita, porque acá no es legal eso. Se va a mantener, pero como le decía, o sea, un soporte, pero no se va a alargar la vida del paciente porque él va a dar una directiva anticipada. Por ejemplo, qué sé yo, una directiva anticipada de no seguir, digamos, si no va a haber un resultado positivo, que ya es una enfermedad terminal, que ya no va a haber una evolución favorable, el paciente puede decidir qué hacer con su cuerpo. Otra de las cosas también, así como el derecho que es dueño de su propio cuerpo, que, o sea, la persona no tiene un valor económico, sino que tiene un valor que es afectivo, un valor terapéutico y social, y otro de interés científico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el valor afectivo, en el caso, vamos a hablar de la puede al paciente. O sea, si le vamos a hacer un tratamiento y tratar de insistirle para que se haga el tratamiento. No, la decisión es de él y no hay que, digamos, intervenir en su decisión. No en lo que nosotros queremos, sino respetar lo que el paciente quiere. La otra es la beneficencia. O sea, va en lo que es el juramento hipocrático. O sea, todo lo que podemos hacer por el paciente para beneficio del mismo. Y después la justicia, que acá habla, si bien el paciente tiene autonomía de su propio cuerpo, de decidir y todo lo demás, no le da derecho, por ejemplo, a atentar contra la vida de él, o sea, la ley lo prohíbe a eso, o sea, digamos, está penado por la ley, ni la vida de un tercero. Esos son los 3 principios básicos de la bioética. Daño.
Hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Vale decir que cualquier acción o omisión que cause daño a otro es antijurídica si no está justificada. Esto es para que ustedes tengan en cuenta lo que dice la ley sobre daño. Factores interruptivos. En esto se puede dar, por ejemplo, el hecho del damnificado, la víctima, que dice, si el daño al paciente es producto de su propio incumplimiento de las indicaciones previstas por el facultativo o del abandono liso y llano del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, llega un paciente, y siempre vamos a poner lo mismo, bueno, vamos a cambiar un poco, un eloma interdigital, que por ahí está, en la zona interdigital está macerado, el eloma puede sangrar, y bueno, le dan todas las recomendaciones que haga el paciente. El paciente no cumple, como les decía hoy con la onicocritosis, que se moja el vendaje, le da infección. Entonces el paciente no fue por el profesional, sino que el paciente no hizo lo que uno le indicó. Ese es el hecho del damnificado, la víctima. El hecho de un tercero por quien no se debe responder. Si se reclama un nosocomio por considerarse que allí contrajo el paciente una infección, acreditándose, sin embargo, que su contagio tuvo lugar en otra institución diferente. Acá también, pongamos el caso de onicomicosis. El paciente tiene a lo mejor las uñas sanas, lo que sea, ni con el tiempo le sale un hongo y nos echa la culpa a nosotros que se lo contagiamos. Y el paciente a lo mejor va a pileta, no se cuida, no se seca bien los pies, nosotros tenemos todo en regla, digamos, esterilizamos, hacemos todo, digamos, la parte de bioseguridad estrictamente. Y el paciente dice que se contagió en el consultorio de podología. Y la cosa fue que no hace, o sea, hay otros motivos que el paciente puede ser que se lo haya contraído por otra forma, otra vía, digamos. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? Sí, sí. Bueno, el caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, acá en este caso Profesora. habla, por ejemplo, sí. Sí, Profesora, disculpe, le hago una pregunta. Sí. En este caso, en el punto B, nosotros como profesionales, ¿de qué manera nos defendemos o qué manera de demostrar tenemos de que fue por un descuido o por incumplimiento del paciente y no por nuestra causa, por ejemplo? Y en ese caso, o sea, el paciente no lo va, o sea, yo le pongo el caso porque es uno de los casos a lo mejor que puede llegar a pasar, o sea, van a ver ustedes cuando, o sea, que vayan teniendo, o sea, que estén recibidas y tengan práctica, que va a haber pacientes que van a llegar a su consultorio y van a decir, no, aquel podólogo no me gustó, me hizo, qué sé yo, doler, o me hizo sangrar, o me hizo esto. O sea, esas quejas no van a ir a un juicio por algo de una onicomicosis. Pero el tema de lo que asientan en la historia clínica, desde que entra el paciente, tiene la uña sana, y ustedes van viendo, si el paciente cumple, que viene todos los meses, y ustedes ya ven la aparición de onicomicosis, una posible onicomicosis, porque eso es lo que tenemos como referirnos nosotros, porque no podemos diagnosticar, eso queda todo asentado. Y aparte, si el consultorio está habilitado, lo que le piden es el horno esterilizador, o sea, ustedes tienen las pruebas, digamos, pero no van a ir a un juicio por una onicomicosis, o sea, va a ser digamos, un juicio de palabra que hace el paciente. O sea, claro, entiendo. Puede llegar o sea a, que digamos, sí. sí. el único, digamos, la única arma que tenemos a la mano es la historia clínica hecha por nosotros mismos y bueno, obviamente nuestro consultorio y estar en regla, nada más. Claro, sí, todo eso, o sea, lo que ustedes asienten, fíjense, si el paciente ustedes van a colocar, por ejemplo, cómo están sus uñas, sus dedos, todo eso que a ustedes les figura en la historia clínica, si tiene onicodistrofia, si tiene posible onicomicosis, si tiene sus uñas normales, sanas, y después es un paciente que asiste todos los meses,
y ven en un momento, porque puede pasar, o sea, que el paciente viene y ya le ven a lo mejor una onicolisis que apenita una manchita en la uña, o ven algo que puede ser y ya ustedes le informan al paciente, y ahí también en el interrogatorio, ustedes le preguntan, y esto, mira, acá te está apareciendo, aparentemente puede ser un honguito, pero entonces ustedes lo indagan al paciente, a ver, ¿qué hiciste? ¿Te secás bien los pies? O sea, ¿usaste calzado de otro? Por eso, todo eso va a ir asentado en la historia clínica y el interior, porque a veces el paciente llega y ni se ve que tiene a lo mejor una onicolisis por causa de un honguito, de un posible honguito, o se le está manchando digamos, la uña. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta más en las mujeres, por ejemplo, que a veces van a ver, dice, mira cómo se me está poniendo la uña amarilla, o ustedes le notan la uña amarilla y le preguntan, mira, acá te veo una coloración, qué sé yo, amarillenta, marronada, lo que sea. Y capaz que la paciente dice, no, la verdad que no sé, le pasan el torno y eso desaparece cuando le fresan la uña un poquito suavemente. Y ahí pueden ser que sea la pintura de uña. Cuando usan pintura de uña muy oscura, la uña se mancha y parece un hongo también. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, así, o sea, todo lo que asentás en la historia clínica y que tengas en regla tu consultorio, no va a haber problema. Otra de las cosas que siempre yo le digo, no, de nada. Otra cosa que yo siempre le digo a los alumnos, por ejemplo, que cuando ustedes atienden, sea en el consultorio, sea a domicilio, la prolijidad. Yo siempre a los alumnos en las prácticas, y bueno, cuando a ustedes les toquen las prácticas, lo van a ver, yo le exijo prolijidad a los alumnos. Porque el paciente mira, o sea, ustedes no se van a dar cuenta, pero el paciente mira, si llevan esterilizado, por ejemplo, nosotros en el consultorio de la facultad y yo misma, ¿no es cierto?, que tenemos horno a calor seco, envolvemos en papel el instrumental, lo esterilizamos y lo llevamos envuelto. Primero, porque ustedes llevan una caja armada con el instrumental esterilizado y envuelto, y usan lo que van a necesitar, lo sacan del papel. El paciente ve que está envuelto en un papel porque está esterilizado. La hoja de bisturí, tienen que abrirla delante del paciente. O sea, abrir el paquetito, desecharla. Yo traigo, miren, yo así como, o sea, yo estoy como tutora, pero también aprendo de los alumnos. Yo tengo, cuando hago domicilio, una cajita de eso, de las pastillitas, tic-tac creo que se llama, o algo así, que es una cajita que tiene una tapita, es chiquitita, creo que se llama así. Bueno, yo las descarto ahí cuando llego a casa. Ajá. Bueno, yo las descarto ahí, a las hojas de bisturí, y después cuando llego a mi casa tengo el descartador. Y lo tiro ahí. Pero el paciente tiene que ver que vos sacás una hojita de bisturí nueva, que la descartás ahí, el papel de envoltura lo tirás en una bolsita. Yo siempre llevo una bolsita para todos los desechos de papel, de algodón y todo eso, y que vea todo lo nuevo que usás. Porque ahí va a ver que vos cumplís con todo lo que, o sea, un bisturí para cada paciente, no usar siempre el mismo bisturí, ese se desecha, sean prolijas. Sí. Profe, mire. Esa misma, esa yo la uso para poner los bisturí ahí. Entonces es práctico, eso lo aprendí de una alumna, me enseñan los alumnos también. Así que siempre que ustedes cumplan, que el paciente vea cómo trabajan, no va a haber problema. El último, que es el caso fortuito, la fuerza mayor, en los casos de contagio, bueno, esto ya serían transfusiones, que no cuentan con los métodos científicos, o sea, no tienen la disponibilidad, métodos apropiados, entonces puede ser que se contagie de algo por medio de la transfusión. Pero esto ya sería más, digamos, más a otro nivel, no al nuestro. Culpa es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y circunstancia de las personas, el tiempo y el lugar. Dentro de la culpa, acá sí, esto va a ser, digamos, con respecto también a nosotros.
imprudencia, negligencia, impericia. La imprudencia es cuando actuamos precipitadamente. O sea, puede ser el caso, qué sé yo, no sé. No es lo mismo atender, por ejemplo, si uno hace consultorio, en el consultorio privado puede dar un turno cada hora, de acuerdo a lo que vaya, y generalmente pueden demorar menos, pero hora y cuarto le dan turno entre turnos. Si tienen domicilio, trabajan más a domicilio por ahí, no llenarse de decir, qué sé yo, 6 pacientes en un mediodía, sea a la mañana o a la tarde, porque no le van a hacer un trabajo como se debe al paciente. O sea, el trabajo de ustedes tiene que ser cuidadoso, tener el tiempo necesario. Va a haber pacientes que son muy sensibles, tienen el umbral del dolor muy bajo, entonces van a tener que tener más paciencia con el paciente, se puede demorar un poco más, en otros a lo mejor demoran media hora porque es onicotomía, pero les tienen que hacer todo el procedimiento con tranquilidad, porque ahí puede pasar una imprudencia y pueden causar un daño, digamos. La negligencia, o sea, que no se haga algo que se tenía que hacer, entonces trae sus consecuencias. Consiste en la omisión de cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso, es decir, no se hace o se hace menos de lo debido. Volvemos al tema, si ustedes por ahí tienen un heloma o una onicocritosis, sangra, le curan así nomás, no le hacen un vendaje oclusivo, y bueno, y seguro que después a los 2 días lo va a llamar que tiene una infección. Entonces todos esos recaudos, eso es negligencia. Impericia ya sería a cuando actuamos, o sea, sin saber, sin tener la preparación. Entonces, comprende las infracciones profesionales típicas, ya que supone el desconocimiento de las reglas y los métodos propios de la profesión de que se trata, pues todos los profesionales deben poseer los conocimientos teóricos y prácticos pertinentes y obrar con previsión y ajuste a esto. En esto podemos poner el caso que van a encontrar muchos que dicen que son podólogos o podólogas y son belleza de pie, y entran en incumbencia. Yo que antes de ser podóloga hice belleza de pie, en belleza de pie no se usa nada metálico, ni la escofina. O sea, es todo, digamos, la de cartón, la escofina de cartón, todo se lima, no se usa alicate, y hay veces que hacen la belleza de pie o sea, se hacen llamar podólogas. Eso es impericia, porque no tienen la capacidad teórica y práctica que tiene el técnico podólogo de todo el estudio y la carrera que hizo, en los conocimientos que tiene una belleza de pie que dura 2 meses o 3. Eso sería todo lo que es el tema. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre, bueno, práctica no tuvieron, pero algo que tengan dudas? A mí lo que más me interesa, profesora, sí, es poder hacer bien la diferencia de lo último que acaba de explicar. La negligencia, la impericia y la imprudencia, porque a veces es como que me da lugar a confusión digamos las palabras. La imprudencia es cuando actuamos precipitadamente, o sea, y se tiene lugar cuando se obra precipitadamente sin prever cabalmente las circunstancias que pueden derivar de este obrar irreflexivo. Otro ejemplo que te puedo dar, a ver, por ejemplo, viene un paciente que es diabético, tiene una úlcera, por ejemplo. Sí. Y nosotros en ese caso, o sea, en ese caso, bueno, no, ya no sería, porque yo lo que le aconsejo a los pacientes, que cuando llega un paciente diabético con úlcera, y tenemos que trabajar interdisciplinariamente con un médico. Porque ¿qué pasa? Hay distintos grados de úlcera, algunas son superficiales, las otras llegan más profundo y otras hasta el hueso. Entonces ya ahí tiene que... Pero, ¿cómo te puedo decir?
viene con una, vamos a poner el caso, con una, para hacerle una espiculotomía, con una onicocritosis. Siempre vamos a poner ese caso porque es el que más, digamos, puede llegar a... Y no, actuamos precipitadamente, bueno, siéntese ahí, lo voy a atender, no vemos si o omitimos una pregunta que es básica, que es si es diabético, y el paciente nos olvidamos porque actuamos precipitadamente, es diabético, y le hacemos la espiculotomía, no le damos los recaudos porque no sabemos, le damos lo simple de información o estamos apurados porque tenemos más pacientes, y bueno, le hacen todo, se va, listo, no le explican, le hacen el vendaje oclusivo, no le explican que se tiene que dejar hasta 24 horas, o sea, actúan rápido porque hay otro paciente que está esperando. Eso es imprudencia. Por eso yo le digo que se tomen todo el tiempo del mundo con el paciente. Después, negligencia es cuando no haces lo que tenés, o sea, haces menos de lo que tenés que hacer. Entonces también, vamos a poner el mismo caso. Vos le haces la espiculotomía, también no le haces el vendaje oclusivo porque ya no sangra más, entonces vos le terminaste el pie y no sangró más. Pero hay una herida abierta, que eso se puede abrir cuando se baña, lo que sea, se puede volver a macerar esa parte del tejido y puede entrar la bacteria. Entonces, eso es negligencia, no darle hacerle todo el trabajo que tenés que hacerle y la recomendación. ¿Hasta ahí va entendiendo? Sí. Bueno, y la impericia es ya cuando actuamos sin tener la preparación. Claro, sin conocimiento. Otra de las cosas que le quiero dejar en claro es, por ejemplo, el paciente, la primera, o sea, la relación médico-paciente o profesional de salud-paciente, cuando llega a la consulta, para que el paciente pueda tener una evolución, digamos, en su tratamiento. ¿Por dónde va a empezar? Va a empezar por el trato que le vamos a dar al paciente. Ese rapport, esa confianza, siempre el saludo, poder tener el nombre presente, hola, qué sé yo, María Isabel, ¿cómo estás? Y otra de las cosas también, cuando ustedes se sientan con el paciente, que le hacen anamnesis, todo plasmado en la historia clínica, y cuando ustedes lo están atendiendo, van a pasarse como psicólogo porque le van a contar toda su vida. Entonces, vamos a hacer una diferencia, a ver si alguien sabe. Oír y escuchar, ¿hay diferencia entre oír y escuchar? Sí. A ver. El oír es simplemente que está hablando el paciente y uno está recibiendo, sabe que está hablando nada más, pero no le está prestando atención. Y el escuchar es cuando uno hace el feeling ya y empieza a entender y a atender lo que le está diciendo. Porque entonces ahí uno puede comprender que la persona ha venido con este par de calzado porque se lo ha regalado su hija que está en otro lado y le tiene aprecio, y aunque le haga doler, que le ha causado el problema, lo sigue usando, por ejemplo. Entonces uno empieza a entender por qué las personas están pasando a lo mejor por este proceso. Claro. Claro, porque el oír podemos oír todo, pero escuchar es totalmente distinto, escuchar al paciente. Y que después, si viene en una consulta, recordar, ahí viste que sí, yo me acuerdo lo que me... Porque cuando escuchamos nos vamos a recordar lo que dice el paciente, y el paciente se siente con confianza, porque es como que se siente escuchado. O sea, si uno habla es porque quiere ser escuchado, por eso uno habla. Entonces, escuchar es en nuestra profesión, y en todo sentido escuchar, o sea, lo que nos están diciendo, o sea, entender lo que nos están diciendo, y que nos quede grabado en el sentido, sí, yo me acuerdo, y tu marido cómo anda, y es como que entra una relación de confianza, de saber del otro, de interesarse, y eso el paciente lo ayuda también a su evolución en el tratamiento, a tomar confianza con ustedes. O sea, una vez que por ejemplo, el hablar con el paciente,
el conversar, y van a ver, porque uno escucha que por ahí, y porque no me gusta tal profesional, y porque no habla. A mí mismo me tocó con un ginecólogo, que tenía que sacarle las palabras, y no, lo cambié, viste, no. Vos necesitas esa cosa, esa ida y vuelta. Entonces, eso es lo que le recomiendo. Siempre al paciente y escucharlo, hablar, tener una conversación, explicarle, entenderlo. O sea, darle consejo no podemos darles consejo porque les vamos a dar desde nuestra mirada, pero lo podemos escuchar o guiar un poco, porque ellos buscan a veces una respuesta. Y cuando sienten que están a gusto y lo van a elegir siempre al podólogo, y que hagan un buen trabajo, por supuesto, que vean cómo trabaja y todo eso. Sí. Así que es importante. Muchísimas gracias. No, de nada. Y bueno, ya las voy a tener en algún momento en las prácticas, no sé cuándo será, pero... Ojalá que sea pronto. Que sea pronto, esperemos. Porque los alumnos son ansiosos de las prácticas para ir y ver. ¿Alguno de la sala es podólogo ya, o podóloga? Que se dedique, porque hay veces que son y... Ah, sí. Ya, en el caso mío ya me estoy dedicando, Ajá. pero, bueno, uno necesita siempre aprender más. Sí, siempre se aprende, siempre se aprende. Yo ahora estoy haciendo un posgrado del pie de riesgo, por Zoom, y las cosas, la verdad que las cosas, intercambiar ideas con otros colegas, y bueno, las clases son magistrales, pero esa es otra de las cosas que ustedes siempre tienen que seguir aprendiendo, si quieren hacer la licenciatura, si quieren hacer posgrado, o otros talleres, cursos, eso vayan, porque siempre van a aprender. Y en las prácticas, si bien van a tener varios tutores, de cada uno van a sacar algo, de cada uno van a aprender algo. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos por ahí que no importa qué instrumental me usan para hacer una onicotomía, lo importante es que lo hagan bien. O sea, yo tuve alumnos que la onicotomía la hacían con el alicate de piel, y lo hacía bien al trabajo. Yo uso, por ejemplo, el alicate de punta curva, otros usan el recto, pero yo no le digo, no usé el recto porque los libros lo dicen así. No, es como si yo veo que el alumno está haciendo bien su trabajo, no me importa el alicate que use. Le voy a explicar cómo usar un bisturí, cómo es la mejor forma, lo mejor de agarrarlo, pero si se siente más cómodo de agarrarlo como una lapicera, lo agarra como una lapicera y mientras lo use bien. Pero yo trato de darle libertad en ese sentido. Y cuando veo algo que a lo mejor no está haciendo bien, tampoco trato de no decírselo delante del paciente, sino, o le digo despacio, me digo, fíjate cómo trato de acercarme, o después le doy digamos que terminan de atender, le explico la forma como trabajaron, si están avanzando. Pero no soy pero de cada uno de los tutores van a aprender algo, y todo le va a servir. Así que ese es mi consejo, después cuando empiecen las prácticas lo van a ver, es lo más lindo. Sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Parece que quedó claro. Creo que yo no tengo más nada para decir. Simplemente eso. ¿De qué parte son? O sea, la mayoría son de acá de Santa Fe, o hay de otras provincias. De Tucumán. También hay gente de Jujuy. Ah, Jujuy.